Que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes el día de hoy. Seguimos en nuestro estudio de la primera de Pedro y hoy estamos en el capítulo número 2 y vamos a estudiar del versículo 21 al versículo 25. Entonces pueden abrir sus Biblias o sus teléfonos en primera de Pedro capítulo 2 del 21 al 25. Dice la palabra de Dios: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Oremos para que el Señor nos ayude el día de hoy a entender su palabra. Señor, tú eres el pastor supremo. Tú eres nuestro creador y por la fe eres nuestro Padre. Por la fe, dice el libro de Juan, que somos amigos de Jesucristo, coherederos. Te pedimos que hoy nos hables y que por medio de tu palabra limpies nuestro interior, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si se fijan en el texto, empezamos en el versículo 21 y el versículo 21 dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Esto nos hace ver que hay algo antes de esto que es importante, porque dice: para esto fueron llamados. ¿Para qué? Está antes. Porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, ¿qué es lo que está antes de esto? De hecho, la versión de la Biblia de las Américas es más poderosa en este sentido. Dice: porque para este propósito han sido llamados. Entonces debemos de preguntarnos, ¿cuál es el propósito? El propósito es lo que estudiamos, lo que Sergio enseñó el fin de semana pasado. Y voy a resumir para qué fuimos llamados cada uno de nosotros. El versículo 15 lo resume muy bien. ¿Para qué fuimos llamados? Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Para eso fuimos llamados. Que esta es la voluntad de Dios, que cada uno practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y igual que la vez pasada, vamos a estar hablando de cómo es esto de callar la ignorancia de los insensatos, cómo es esto de practicar el bien delante de todo mundo.
Pedro está hablando acerca de nuestra relación con los gobernantes. Pedro está hablando acerca de nuestro comportamiento con nuestros jefes, con el rey, que en estos momentos serían autoridades muy importantes. Y está hablando de nuestro comportamiento con cualquier autoridad en la que estemos. Está hablando de nuestro comportamiento cuando lleguemos a cualquier restaurante, nuestro comportamiento cuando lleguemos a un parqueo, nuestro comportamiento cuando llegamos a una oficina. Ellos son las autoridades y no lo somos nosotros. Es interesante porque se menciona sufrir en algún momento. Entonces, lo que nos está llevando el texto es a entender que hay que dar el brazo a torcer. No les toca a ellos, nos toca a nosotros para la gloria de Dios. Entonces, practicando el bien, seremos un ejemplo. Y podremos callar a los que no conocen a Cristo. Esta palabra callar es una palabra fuerte, pero lo que está diciendo es que por medio de ser ejemplo, vamos a hacer más bien brillar nuestra luz para que los que no conocen a Dios quieran conocerlo. Que nosotros sufriendo injustamente impactemos a los demás y se pregunten, ¿por qué este hombre, por qué esta mujer se permite dar el brazo a torcer? Lo voy a leer el texto otra vez en la Reina Valera. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, sus pasos. Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, leemos otra vez, es el mismo pasaje y nos deja todavía más claro que tenemos que seguir en los pasos de Jesús. Y resulta que los pasos de Jesús eran justamente lo que acabamos de hablar. Era no responder mal por mal. Era que cuando era amenazado, no amenazaba. Que cuando era insultado, no replicaba. Y eso es lo que nos enseña la Biblia el día de hoy. Para entender el texto, lo he dividido en 3 partes y lo vamos a ver en la pantalla para que tengan claro cuáles son esas 3 partes. El número 1 es seguir sus pasos, que está del versículo 21 al 23. El punto 2 es morir al pecado. Versículo 24, y el tercer punto es la vuelta al pastor. El primer punto es el que se va a llevar la mayor cantidad de tiempo y después el 2 y el 1. El 2 y el 3 son los que menos tiempo vamos a tener, no porque sean más importantes, sino porque no tienen el mismo contenido. Entonces, ¿qué significa según el versículo 21? Para esto fuimos llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Fuimos llamados para seguir los pasos de Jesús. Que cuando nos insulten, no repliquemos. Que cuando nos amenacen, no amenacemos.
estoy seguro que alguno de ustedes, no importa quién, estoy seguro que todos ustedes vieron algún partido de las finales de fútbol de Costa Rica. Porque resulta que las finales son como 400 partidos. Y yo no sé si ustedes se han fijado, es un ejemplo perfecto de replicar con el mal, de darle su merecido a los demás y de vengarse. Uno me empuja duro y yo le empujo de vuelta. Uno me maja el pie y yo le voy a majar el pie. Ni qué decir de las palabras que uno las entiende perfectamente. Es vacilón porque cuando se hablan entre ellos, se hablan así. No entiendo por qué. Pero se hablan así, pero cuando alguien les hace un foul, ahí lo dicen con todo. Y todos nos damos cuenta lo malcriados que son. Porque pagan mal por mal. Ese es un ejemplo perfecto. Que cuando lo majen, se levante y vaya hacia el otro lado. Que cuando lo insulten, no replique en un insulto. Pero eso es en la cancha de fútbol. Pero lo que nos está enseñando hoy el texto es que esto debería ser en toda nuestra vida, en todos los lugares donde estemos. Porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. El versículo 22 dice, Él no cometió ningún pecado porque no hubo ningún engaño en su boca. Pero hay algo que es sumamente importante de mencionar para poder no replicar, para poder no amenazar, para poder no devolver el mal que nos está dando. Y es que esto es imposible sin la guía del Espíritu Santo. Tenemos que caminar de la mano de Dios para poder no amenazar de vuelta y no hacerle pagar a las personas. Si nosotros no tenemos disciplinas, a veces hasta no le gusta a la gente este término, pero es el término perfecto y es el término que se debe utilizar. Disciplinas espirituales, porque son hábitos. El hábito de leer la Biblia, el hábito de orar y el hábito de estar con otros creyentes son disciplinas que llenan nuestro espíritu. Y entonces cuando nuestro espíritu está lleno, me insultan y yo me quedo tranquilo. Creo que les ha pasado. Cuando nuestro espíritu está en otras, cuando no hemos estado con el Señor, fácilmente nos volvemos igual que cualquier persona que no conoce al Señor. Entonces, si usted quiere seguir los pasos de Jesús, así como yo lo quiero, tenemos que buscar a Jesús primero y seguir sus pasos. Chequéese en la manera que usted maneja o cuando no está manejando y está parqueado. Chequéese cuando usted llega a la casa y su esposa está de mal humor y usted le dice a su esposa algo y su esposa, que es una muy buena cocinera, cocina muy rico, le dice, hacete vos la comida. O nuestro hijo quiere que lo llevemos a algún lugar y nuestro hijo hizo una mala crianza. De hecho, me pasó hoy en la mañana con Ela, mi hija. Hoy tuvo un triatlón en la mañana y entonces llegó, les dan un wrap increíble de gallo pinto con huevo, con maduro y con salchicha.
Esa última parte no les gustó tanto, ¿verdad? Se está comiendo esto que hubo que ponerlo en un plato y no se quiso comer todo. Y entonces yo le digo, Ela, si vos vas a ser una deportista, tenés que comer bien. Y me hizo una mala crianza y le hice así, en la mano, sí le hice así. Yo creo en la corrección, a veces hay que hacerlo con suavidad, pero sí creo en eso. Pero es otro tema. Y le dije a Ela, no me hable, y lo dije muy fuerte. O sea, Ela no se estaba comiendo lo que se tenía que comer. Estaba diciendo que los maduros no le gustaban, pero ya se había comido un montón y quedaban un par. Entonces, Ela me hizo una mala crianza y yo le alcé la voz. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Que si alguien nos hace el mal, que si alguien es malcriado, nosotros no lo vamos a hacer. Porque buscamos andar en los pasos del Señor. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Está hablando de Cristo. Humillado y maltratado, como oveja no habló. Las ovejas no pueden hablar, por eso es que dice como oveja fue enmudecido. Y al llevarlo para quitarle su vida, ni siquiera abrió su boca. Vean lo que dice Marcos 15, del 4 al 5. Está Jesús con Pilato en el momento último antes de su pasión. Pilato lo tiene hace rato ahí. Pilato tiene miedo de crucificarlo. Su esposa había tenido un sueño. Y entonces Pilato, después de insultarlo, después de que todo el mundo lo insultó, después de que Pilato lo llevó ante el pueblo y todos dijeron crucifíquenlo, Pilato le dice, ¿qué es que no me vas a contestar? Le preguntó de nuevo Pilato. O sea que ya le había preguntado varias veces. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Jesús no replicaba. Qué poderoso es quedarse callado. Aborrezcan el mal, dice la palabra, aférrense al bien, bendigan a quienes los maldigan. No paguen a nadie mal por mal. Todo este sacrificio y dominio propio viene de esa relación estrecha con el Señor, del dominio propio. ¿Verdad? Algunos utilizamos esa palabra que es muy descriptiva. Cuando hay alguien que es un hijo de Dios y anda maltratando de vuelta, aferrándose al mal, maldiciendo a otros, no dándole bendición a otros, decimos que anda en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y, ¿qué es lo otro? Nuestra naturaleza pecaminosa, que muchas veces es referida como la carne. ¿Cuántas veces llegamos a nuestra casa en la pura carne? Inclusive los domingos se complica porque hay que venir a las 10:30 y hay un montón de gente que le gusta dormir. Y entonces vienen bajando por la cuesta
en la carne. Por dicha, venimos aquí y el Espíritu nos llena o nos dice, estás en la pura carne. Y nosotros le pedimos perdón al Señor y después le pediremos perdón a quien lo tengamos que hacer. Nos ponemos de acuerdo con Dios para no maldecir, para aferrarnos al bien, para bendecir cuando nos maldigan, para dar el brazo a torcer. No devolver, no hacer lo que nos hacen, tiene un gran propósito. Y es que nosotros seamos testigos de Dios, testigos de la luz. Cuando alguien nos hace algo muy fuerte y no reaccionamos, las personas alrededor dicen, ¿por qué no reaccionó? Porque es lo normal en el mundo. Es más, cuando invitamos a varias personas, se quedan asombradas, porque la mayoría de gente en la carne no invita, pero ni a los hijos. Pero cuando hacemos un sacrificio de esa manera, la gente se queda pensando y hay luz, empieza a haber luz. Entonces ese es el propósito de no replicar. El propósito es que los insensatos se den cuenta de que hay un propósito mayor y que hay un Dios mayor que todos aquellos valores o tonteras que tienen, y ese Dios nos manda a amar por gracia sin que la gente lo merezca, porque Cristo nos ha amado de esa manera. Por eso es que estamos en la parte del texto donde dice, sigan sus pasos. Porque Cristo sufrió, dice la Reina Valera, dejando un ejemplo que ustedes deben seguir. Vean lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Está hablando de los hijos de Dios. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver. Aquí está el secreto, aquí esto es lo que les estoy diciendo, porque es el punto principal del 21 y el 22. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Pero ¿cómo hago brillar luz? Extendiendo gracia, siguiendo sus pasos. Vean de la manera que lo pone Eugene Peterson, parafraseándolo. Y eso lo tenemos en la pantalla. Esta parte nos da una luz, expande de una manera muy rica. Dice, esta es otra manera de ponerlo. Estás aquí para hacer luz, trayendo los colores de Dios al mundo. Dios no es un secreto que se guarda. Tenemos que ser públicos con esto, tan públicos como una ciudad en lo alto. Si yo los hago cargadores de luz, ¿creen que los voy a esconder debajo de una cubeta?
Yo los estoy poniendo en una mesa en lo alto. Ahora que los he puesto arriba de la montaña, brillen. Ahora que los he puesto arriba en la montaña, brillen y brillen. Represéntenme. Obviamente hay que verse en el espejo y hay que decir, Señor, te estoy representando. O hay veces que decimos, mejor me bajo de esta montaña porque no estoy siendo luz. Yo creo que eso no es lo que Dios quiere de nosotros, que nos bajemos de la montaña. Lo que Dios quiere es que nos volvamos a ver y nos quedemos ahí dando luz. Porque para algo nos salvó. Hay un propósito. Que ellos vean nuestras obras y vuelvan a ver al Señor. Punto número 2. Morir al pecado. Versículo 24 dice así. Él mismo, Cristo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. ¿Por qué Cristo llevó al madero nuestros pecados? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. El título de la enseñanza del día de hoy, porque muchas veces no damos título, pero si usted toma notas, este es el título: la muerte de Cristo mata el pecado. ¿Por qué? Porque el versículo 24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. ¿Para qué? Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas ustedes han sido sanados. La muerte de Cristo nos hace morir al pecado. Versículo 24 en la Reina Valera dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos para la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Lo dice de otra manera, ¿verdad? Dice que estamos muertos al pecado. En presente. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo y por medio del perdón que Cristo nos da, no hay pecado en nosotros delante de Dios. Pero delante nuestro, en el mundo en que vivimos, todavía vamos a pecar. Esto que estamos hablando es que Cristo llevó al madero nuestros pecados. Eso significa que Cristo llevó al madero nuestros pecados y que nosotros recibimos lo que era Jesús. Una vida limpia y perfecta. Cuando sucede esto, que Dios descarga su ira sobre uno de los elegidos, sobre un hombre, una mujer que le sigue, se llama propiciación. Es la eliminación de la ira de Dios lograda por medio del sacrificio de Jesús. Es un acto decisivo que se hizo una vez y para siempre en la cruz, donde la ira de Dios hacia sus elegidos es removida, transfiriéndola a Cristo. Romanos 1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación? Porque la ira cayó en Cristo. Dios es santo y perfecto y nosotros le hemos dado la espalda queriendo ser Dios.
Durante mucho tiempo, durante poco tiempo en nuestras vidas, le dijimos: Dios, usted nos sirve, yo soy Dios. No le hemos obedecido y no lo hemos puesto en su lugar. Y entonces no poner al Rey de Reyes, a nuestro Creador, en su lugar como nuestro Dios, hace que Dios en su perfección nos tenga que castigar. Él no quiere castigarnos, pero lo tiene que hacer por su santidad. Él nos va a transferir su ira, pero Jesús en nuestro lugar recibe la ira de Dios. Esa es la propiciación y yo quedo libre por la gracia y misericordia de Dios. Aquí tengo una nota que dice: en la propiciación el gozo es comprado y asegurado para siempre. Es horrible pensar y hablar de que Jesús recibió la ira de Dios, que Jesús sufrió a lo máximo por nosotros, pero es lindísimo pensar que Jesús hizo eso para comprar nuestro gozo. Porque Jesús hizo la propiciación, nosotros podemos tener gozo en nuestras vidas, porque vamos a tener vidas abundantes y tenemos por seguro que cuando estemos con Él, todo será paz y nada nos sucederá. Jesús fue severamente castigado en nuestro lugar. Recuerden que fue castigado a latigazos con herramientas que rompían su piel. Los romanos sabían exactamente cuántos latigazos tenía que recibir una persona y no morir. Solamente sufrir a lo máximo. Y lo hicieron con Jesús y lo hicieron cargar un madero para ir hacia el lugar donde lo iban a colgar. Jesús estaba tan medio muerto que alguien tuvo que ayudarlo. Y los romanos no dijeron nada, porque si no, sabían que Jesús no iba a llegar. Y Jesús fue colgado. Primero le pusieron clavos en su cuerpo y fue colgado para que se ahogara o para que siguiera sufriendo. Esa es la ira de Dios contra Jesús. Y de esa nos salvó. ¡Qué grande salvación! Por eso le cantamos. Por eso morimos al pecado. Por eso es que este punto se llama morir al pecado, porque recibiendo la gracia de Dios, morimos al pecado. No queremos tener nada más con Él. Jesús apaciguó a Dios pagando por nuestros pecados. Vean lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, porque la ley decía que debíamos ser castigados. Al hacerse maldición, por nosotros se hizo maldición. Pues está escrito: maldito todo es aquel que esté colgado de un madero. Dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no cometió pecado se hizo pecado y lo trataron como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ahí se aclara todo. Si no lo había aclarado, ahí obviamente la Biblia lo aclara. Aquel que no pecó se dejó tratar como pecador para que él recibiera el castigo de Dios y no nosotros.
Su vida fue perfecta, su vida fue sin pecado, pero Él dejó que lo trataran como un gran pecador para que nosotros quedáramos libres. Entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Tienen buena memoria? Seguir sus pasos. El segundo punto es morir al pecado por la gracia que Él nos ha extendido. Y el tercer punto es que volvemos al pastor. Versículo 25 en la Reina Valera dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, todos nosotros. Es que hay un problema, hay personas que creen que eligieron empezar a portarse bien. Creemos que hay personas que eligieron un día, voy a seguir a Cristo. No dice la palabra de Dios que todos éramos descarriados. Y fue en el lugar donde estábamos descarriados, estoy buscando, ¿cómo se llama? Como un cuando hay un hueco para abajo. ¿Cómo? Todos estábamos como ovejas en un precipicio. Estábamos atrapados ahí. Y el pastor supremo vino y nos sacó de ahí. Se metió al precipicio. No nos dejó ahí. Para traernos al redil. Para traernos a casa. La Biblia que utilizamos aquí en el versículo 25 dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cuando entendemos que Jesús nos extendió su gracia, nos dejamos rescatar para que Él nos lleve al redil. El redil, todos saben que es el lugar donde los animales están protegidos, los animales son bañados, los animales son limpiados. Por eso es que Jesús nos rescata y nos lleva al redil. Mi pregunta es para aquellas personas que están aquí y no han entrado al redil, y Dios los llama a ser salvos y a entrar a la casa de Dios. ¿Cómo hago eso? Diciéndole a Dios, Señor, entiendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y quiero entrar al redil. Yo soy una oveja descarriada. Quiero entrar a tu familia, quiero que me bañes, me limpies en el redil. Quiero ser parte de tus ovejas. Es vacilón porque antes, sobre todo, o en muchas iglesias, en esta iglesia no se utiliza mucho, pero cuando alguien es cristiano, o parecía que era cristiano y anda fuera de la iglesia portándose mal, la gente decía, es que anda en el mundo. Es vacilón. Bueno, para ustedes no les hace gracia, pero a mí sí me hace gracia. Y Rodrigo, no, Dios guarde. Y Andrés, ahí anda en el mundo. Aquí está el redil. Anda en el mundo, anda lejos del redil. Pobrecillo, pobrecita. Porque estamos totalmente indefensos. Dice la palabra de Dios
que Él está en la puerta del redil y Cristo es la puerta y por la cual entramos a la casa de Dios. Pero si estamos en el mundo, no estamos limpios, no estamos cubiertos, no estamos en su voluntad. Entonces, hoy la Biblia nos está diciendo, vuelva al redil. Si usted anda en el mundo, que es posible, porque no somos perfectos, en su misericordia la palabra de hoy le dice, salga del mundo y entre al redil. Si usted se humilla, Dios lo recibirá como en el hijo pródigo, con las manos abiertas. Si usted anda en el mundo, vuelva al redil. Y también lo podríamos ver como de esta manera, como yo no ando en el mundo, pero sí estoy luchando con estas cosas. Vaya donde el Señor y entre al redil y ahí las resuelve. Pero no las trate de resolver solo en el mundo. Entonces, ¿estamos descarriados o estamos en el redil? Entre, por favor. Si Dios a mí me puso a enseñar la palabra de Dios, yo les tengo que decir, entren, por favor, al redil. Si nunca han entrado o si se han salido, hoy es el día para entrar al redil. Entonces resumimos. Vamos a seguir los pasos de Cristo para poder brillar y que por medio de nuestras obras, no replicando y no amenazando, la gente vea la luz y termine glorificando al Señor. Primer punto, seguir sus pasos. Segundo punto, morir al pecado. Entender tanta gracia, entender tanto amor, entender que Él se hizo maldito para que nosotros no lo hiciéramos, entender que el Padre lo trató mal en vez de nosotros. Y no se preocupen porque Él después subió en todo su poder, se levantó al tercer día, entonces no quedó maldito, sino que quedó como el mejor de todos los hombres. Pero eso significa que nosotros muramos al pecado, lo mortifiquemos. Por medio de la muerte de Jesús matamos al pecado. Segundo punto, muramos al pecado. Y tercer punto, volver al pastor. El pastor nos está llamando a volver al redil. Es cuestión de humildad, es cuestión de sinceridad. Él es totalmente capaz, como dice el texto, de guardar nuestras almas.